tenemos todavía un tiempo, vamos a tener en este primer capítulo. Es muchísimo lo que tenemos ahí para ver y bueno, el Señor nos ayude a poder desarrollar, ¿no?, con fidelidad todos estos textos y las ideas que transmite allí el apóstol inspirado por el Espíritu, ¿no? Al pueblo de Dios, a la iglesia en ese momento y a la iglesia de todos los tiempos, ¿no es cierto? Que eso nos incluye a nosotros. Así que Pedro está escribiendo a los hermanos que vivían como extranjeros, ya lo vimos durante todo este tiempo. Escribe a estos hermanos que estaban en la zona del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿no? Lo que hoy es la actual Turquía. Sabemos que ellos se estaban encontrando en profunda aflicción, en una férrea persecución, ¿no? Incluso podemos deducir que se encontraban en profundas necesidades, inclusive, necesidades económicas, ¿no es cierto? La economía de ese momento no es como la que tenemos hoy. La gente trabajaba solo por la comida. Y bueno, había muchas grandes dificultades. Seguramente estos hermanos estaban en profundas necesidades, ¿no? El contexto es que Nerón era el gobernante. Algunos intentan ubicar la epístola de Pedro en los gobiernos de Trajano o de Domiciano. Igual, sea Nerón, Trajano o Domiciano, los tres eran terribles. Todos persiguieron a la iglesia. Todos eran unos ególatras tremendos. Eran unas bestias salvajes esos hombres realmente, ¿no? Nosotros no nos podemos imaginar un tipo de persona. Lo más cercanos que tenemos, contemporáneos diríamos, son Hitler, etc. No podemos pensar en otro. Bueno, ese tipo de gobierno era en el que ellos se encontraban, ¿no? Nerón gobernaba, sabemos que él tenía una oposición abierta hacia los cristianos. Él, inclusive luego de incendiar Roma, él culpa a los cristianos de esto. Y esto fue una de las cosas que desató esa gran persecución tan dura contra los cristianos, que los quemaban en piras, en hogueras, lo usaban de postes de luz a los cristianos, los bañaban en brea y los quemaban. Ese era el contexto. Aunque ellos no estaban en Roma, la persecución se empezó a expandir por todo el imperio, ¿no? Recuerdan que en este primer capítulo hay una parte que habla del fuego de prueba, ¿no? Afligidos en diversas pruebas, ¿no? No podemos esto conectarlo con la persecución directamente, ¿no? Pero esta gente estaba sufriendo, sin duda. La carta tiene como principal punto proveer de esperanza, de fuerzas nuevas a este pueblo, ¿no? Era infundir aliento a estos hermanos, mostrarles cuán grande bendición poseen en Cristo, la esperanza gloriosa que les aguarda en los cielos. Y la semana pasada, en los versículos que le anteceden, que vimos, que desarrollamos la semana pasada, que hablábamos de la santidad, ¿no es cierto?, de una santidad práctica, que nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿no? Él empieza a desarrollar el tema de la conducta cristiana. Y lo va a hacer de aquí en adelante, ¿no? Que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Somos extranjeros en este mundo. Y tenemos que imitar a Dios. Él es santo y nosotros tenemos que ser santos, apartados del mal, apartados de una vida pecaminosa. Pero ahora, en los versículos que vamos a compartir hoy, él fundamenta, o al menos en mi interpretación del texto, fundamenta cuál es la motivación que nos debe llevar a vivir esa vida santa. No podemos vivir una vida santa sin tener realmente un verdadero motor que nos motive a la santidad. Como les decía, ser santo no es esos hombres en estampitas con aureolas detrás. Eso es gente aburrida, pálida, que nadie quiere ser como ellos, ¿no es cierto? Tenemos esa idea de la santidad y no ha nada que ver con lo que dice la Biblia, pero
El motor nos va a mostrar hoy el apóstol Pedro por el Señor a través de su palabra. El motor es el temor reverente a Dios, y es el título del sermón de hoy. Un temor reverente a Dios. Ese temor reverente a Dios va a ser el motor para usted, para mí y para estos hermanos en el contexto en el que ellos estaban, para poder vivir una vida realmente santa que agrada a Dios con una verdadera motivación, ¿no es cierto? Una verdadera motivación de amor a Dios para servirle y para hacer su voluntad, ¿no? Mira, hermanos, si usted y yo hoy podemos captar desde las Escrituras esta idea, no solo podemos entenderlo, sino también podemos aplicarnos a esto, aplicarnos prácticamente nosotros. La santidad, hermanos, no va a ser una carga desagradable de llevar, sino un continuo deleitarnos en agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, en vivir para Él. Recuerde, tenga en mente esto, intente hoy captar desde las Escrituras esto, que la santidad no es una carga desagradable de llevar, sino un deleite en agradar a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el texto que tenemos que compartir hoy y vamos a pedir al Señor que nos ayude en oración, ¿no? Dice, versículo 17, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 17 al 21, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta mañana tu ayuda, tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. No somos competentes por nosotros mismos, no confiamos, Señor, en nuestro intelecto, en nuestra carne, ni siquiera en nuestra sabiduría. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, y háblanos por tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder desarrollar este tema y estas ideas y que sean de bendición para todos nosotros, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. A ti sea la gloria siempre, Señor. Amén. Amén. Bueno, lo primero que vamos a detenernos, y nos vamos a detener bastante, es en el primer versículo que compartimos, el versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre, arranca, ¿no es cierto? ¿No? En el original, la palabra Padre se encuentra antes del verbo, ¿no? Eso es para que todo el énfasis de la oración está puesto en el Padre, no en nosotros, que somos los que invocamos, sino en el Padre, ¿no? Para que nosotros lo entendamos, se traduce: y si invocáis por Padre, pero en el original Padre está primero siempre, ¿no? La oración recae, toda la prominencia de la oración recae en Él. También se puede traducir: y si invocáis, puesto que. O sea, él da como un hecho de que nosotros invocamos a Dios por Padre. Él ya les había explicado: ustedes vinieron a Cristo, o sea, ustedes son salvados por Dios. Dios había elegido ya en la eternidad pasada a Jesucristo para salvarlos. Ustedes han sido elegidos, rociados por la sangre de Cristo para obedecer, santificados por el Espíritu. Ustedes son hijos de Dios y tienen a Dios por Padre. Entonces ustedes invocan a Dios por Padre, ¿no? Es un hecho que los cristianos invocan a Dios por Padre. Y Pedro, como le digo, ya le había dado un gran resumen acerca de esto en las primeras líneas, ¿no? No solo que lo que están viviendo hoy, ustedes, los hijos de Dios, están viviendo una situación difícil, están viviendo un momento de leve prueba, lo dice la Escritura, lo toma como leve, ¿no es cierto? Ellos estaban siendo, el contexto era muy duro, pero sin embargo la Escritura lo ve como esta leve prueba.
Leve en el sentido de que va a durar un tiempo nada más. No, la prueba no va a durar toda la eternidad. Es un tiempo, el tiempo que te toque vivir, vendrán pruebas. Y él lo que hace es recordarle que sin duda esa prueba que están viviendo ellos, o que podemos estar viviendo nosotros si lo tomamos para nuestras propias vidas, primero que es por un poco de tiempo, ya lo habíamos visto eso. Pero segundo, que esa prueba va a ser beneficiosa. Siempre la dificultad, la aflicción y el dolor en el cristiano tiene como fin un beneficio. El beneficio ya lo habíamos visto en los primeros versículos, que era ser purificada nuestra fe, como en un horno de fuego donde el oro es purificado y la escoria se quema. Bueno, nuestra vida es purificada a través de la dificultad. Y él les dice algo precioso, él les dice que Dios mismo los va a guardar. Sois guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda no solo en nuestras pruebas, que eso es beneficioso, sino que también Él nos guarda en nuestro peregrinaje en este mundo. Vamos a encontrar en toda la primera epístola de Pedro que Él continuamente habla de que nosotros estamos de paso, que nosotros somos peregrinos, que somos extranjeros. Y sin embargo, Él les dice, pero sois guardados por el poder de Dios. Y eso es alentador. Más en la situación que se encontraba este círculo de iglesias a las que él escribe. Ustedes aman a Cristo, ya lo habíamos visto. Aquel que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, ustedes lo aman a Cristo aunque no le vieron, ustedes lo aman. Y ustedes ahora se dan cuenta de que de ese Cristo hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, indagaron, miraban hacia el futuro para saber cuál era el Redentor de Israel, cuál iba a ser su Mesías. Ahora este Redentor se ha manifestado y su mensaje se está divulgando por todos lados, la muerte, resurrección y ascensión a los cielos. La muerte vicaria como sustituto del pecador. Ahora se anuncia el perdón de pecados en su nombre. El inminente regreso de Jesucristo como Salvador del pueblo, de su propio pueblo, pero también como juez de los incrédulos. Habíamos visto también, ¿se acuerdan que hoy en día no se habla mucho de esto, ¿no? Es como que primero, el pecado no se nombra. Siempre que no tenga que ver el pecado con que eso te estorbe a vos para lograr tus propios planes, ¿no? Pero estas cosas que habla Primera de Pedro son preciosas. Habla del regreso de Cristo continuamente, ya lo estuvimos viendo en su gloriosa venida. Y es algo a lo que nosotros, el cristiano, debe vivir, es a la luz de la venida de Jesucristo, del encuentro del pueblo de Dios con su Salvador. Y debemos vivir a la luz de eso. Ustedes invocan a Dios por Padre y eso está bien. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de eternidad a eternidad. Él siempre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes están en Cristo, son adoptados como hijos de Dios. Han sido adoptados por Dios en la persona de su Hijo. Y eso es hermoso. Pueden buscar si quieren Romanos 8, versículo 17. Ahí vamos a ver un versículo que nos habla acerca de esto. Se los leo, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No? El texto que estamos leyendo hoy nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El texto nos dice que si llamamos Padre al que juzga según la obra de cada uno, esto es aquel que juzga imparcialmente, aquel que no tiene favoritismos, ese es Dios, aquel que juzga sin distinción de personas. Como allá, ¿se acuerdan en Primera de Samuel? Cuando Samuel va para ungir al rey que Dios había elegido, Isaí trae primero a sus hijos, trae a los más fuertes, a los más lindos, a los más pintones, a los más musculosos, y él dice, no, porque Jehová lo desecha, porque Jehová no mira la apariencia, él mira el corazón. Es la idea que tiene aquí el texto. Dios mira lo que nosotros no vemos,
Y Él no juzga según la apariencia. Dios no tiene preferidos en ese sentido. Hay una sola persona, que es en la Trinidad, que es en el que Él se deleita y tiene complacencia siempre. Su amado Hijo. Aquel que juzga, dice, sin distinción de personas. Y esto debe ser algo muy notorio para nosotros. Nosotros llamamos a Dios por Padre, pero Él juzga sin distinción de persona. Que nosotros seamos hijos de Dios por adopción no nos exime de que Dios nos trate injustamente. Eso no nos exime. Ahí lo leímos. Vamos a leerlo. Hebreos 12, versículo 5. Ya lo tenemos muy de memoria, creo, esa porción. Que habla de justamente de los hijos de Dios. Versículo 5 en adelante. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Que seamos hijos de Dios no nos exime de que Dios tenga un trato especial, diríamos, con nosotros. Dios nos tratará justamente. Siempre va a ser así. Ser hijo de Dios, hermanos, no da lugar. Ser hijo de Dios no nos da lugar a ser hijos consentidos. Hijos caprichosos. No podemos abusar de la gracia de Dios, hermanos. No podemos. Si somos hijos de Dios, no podemos abusar de la gracia de Dios. Porque no vamos a pasar eso sin sufrir consecuencias. Si invocamos a Dios por Padre, recuerde, hermano, esto siempre. También debemos recordar que Dios es juez justo. Él no solo es nuestro Padre, sino que Él es juez justo. Va a decir, vos estás agregando, Franco, algo en el texto que... Vamos, 1 de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Les decía, el motor para nosotros, para poder vivir una vida realmente santa, no estamos hablando de impecabilidad. La impecabilidad es de Cristo y es aplicada a nosotros en nuestra posición delante de Dios. Pero el motor para vivir una vida temerosa, santa a Dios, es el temor reverente a Dios. No podemos jugar que porque somos hijos de Dios, Dios va a hacer la vista gorda con nosotros. No la va a hacer. No va a hacer la vista gorda con nuestros pecados, con nuestras actitudes, con la manera de vivir que tenemos, con nuestras licencias, con el abuso de nuestras libertades. ¿Cuántas libertades nos tomamos? ¿Y cuántas veces estamos en el límite, ahí en el límite, siempre caminando en la cornisa, entre lo que es pecado y lo que no es pecado? El Señor es juez. Nuestro Padre es juez. Si nos acercamos a nuestro Padre, también nos estamos acercando al juez. El mismo versículo 17 dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y acá esto quiero conectarlo automáticamente con los versículos anteriores. Un versículo por ahí 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Quiero conectarlo automáticamente con eso. La Nueva Versión Internacional traduce esta porción que leímos del versículo 17 así: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo.
Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Debemos vivir, hermanos, a la luz de que Dios nos ve. Nosotros no nos podemos ocultar de Dios. Leí algo ayer que estaba muy bueno, mi esposa lo había compartido, que decía de Agustín, que dice, no es que nosotros nos podemos ocultar de Dios, en realidad lo que hacemos nosotros nos ocultamos a Dios de nosotros con nuestra actitud. Y eso está mal. No podemos vivir de esa manera, a Dios no lo podemos engañar, Dios nos ve todo el tiempo. Vivimos a la luz de que Él está en todo lugar, en todo momento, y Él lo sabe todo. No podemos engañarlo. No podemos llevar una vida hipócrita. No podemos llevar una doble vida. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Hermano, esto significa que no pecamos de hipocresía. Sí, pecamos de hipocresía. Los cristianos pecan. Pecamos de muchas cosas. Pero podemos apuntar a la santidad. La Biblia nos dice que sí, que seamos santos, porque Él es santo. Entonces, tiene que haber algo que las Escrituras nos muestre para que nosotros tengamos ese motor para vivir en santidad. Sabemos que no hay una santidad absoluta de este lado del sol, pero sí una santidad creciente, una santidad que va en ascenso, un conocimiento de Dios que va en ascenso. Este comportamiento, hermanos, de nuestra parte, no puede ser temporal, no es temporal. Ni tampoco viene de arrebatos emocionales. No es que hoy escuchamos la palabra y ¡pum! Me pegó la palabra, me conmovió y vivo santo 3-4 días y después vuelvo a lo mismo. Vuelvo a mis mismas costumbres. No, esto se trata de vivir bajo la luz de que Dios nos ve, de que estamos ante sus ojos. Y que le temamos por lo que Él hizo. Y ahora vamos a ir a esa parte. Y que realmente el temor nos va a ayudar a vivir en santidad. Y vamos a buscar agradarle. Vamos a deleitarnos en buscar agradar a Dios. Que no es solo un maltrato a nuestras pasiones. No es solo la mortificación y que la mortificación nos duele. Y solamente eso y es un suplicio la vida cristiana. No. Hay un deleite en Dios. Hay deleite en Dios. Y hay deleite en la santidad. Como les decía, esto no es un comportamiento de nuestra parte temporal, no viene de arrebatos emocionales, y esto debe durar todo nuestro peregrinaje. Esto debe durar todo nuestro peregrinaje, toda nuestra vida hasta que entremos a la gloria. Dice que el poder de Dios nos guarda, Él mismo nos guarda hasta el final. Ninguna de sus ovejas se perdió. Y lo da por hecho. Los verdaderos cristianos no se pierden. Los verdaderos creyentes no se perderán. Dios les guarda hasta el final. Y es una preciosa doctrina esperanzadora porque usted ve su realidad. Yo veo mi realidad. Me veo en el espejo y digo, yo no llego al final. ¿No se hizo esa pregunta a usted? Yo a veces miro lo que tengo y digo, yo no sé si llego al final. Tengo que mirar al Señor. Tengo que depender de Él. Tengo que descansar en Él porque no llego. Si usted llega me avisa, pero yo estoy seguro que ninguno vamos a llegar. Porque no somos de los que confiamos en la carne. No nos apoyamos en nuestra propia prudencia, como nos dice la Escritura. Esperamos en el Señor. Hermano, esto debe durar toda nuestra vida hasta que entremos a la gloria. Esto es hasta cruzar el Jordán de la muerte. Hoy Pedro dijo algo hermoso y lo conecto con lo que dijo nuestro hermano César también. Un día vamos a cruzar el Jordán de la muerte. Es lo más seguro que desde el día que nacimos que un día vamos a morir. Debemos replantearnos todas las veces que sea posible el hecho de que vamos a morir. No miremos a la muerte como un enemigo, sino como a él. Yo veo a la muerte, ¿saben como quién? ¿Viste? Como cuando vas al cine y está el que te alumbra, no sé, yo soy muy viejo, pero antes había un guardador en el cine con una linterna, vos le dabas el ticket y él te acomodaba. Yo veo a la muerte así, voy a ir a disfrutar. Es el que me va a recibir para pasar a lo que estoy esperando.
a mi Salvador, a mi Señor, a verle cara a cara, a disfrutar de la gloria. Debemos pensar en estas cosas. El mundo no piensa en estas cosas, el mundo tiene terror a la muerte. El Señor nos ha librado del poder, Él nos tenía preso el temor a la muerte, nos libró el Señor de eso. Si vos sos cristiano y vivís con temor a la muerte, hermano, metete de cabeza, lo vimos la semana pasada, en la palabra, en la oración y en la comunión con los cristianos. Otros cristianos te van a animar. Van a hacer que esos temores sean arrancados de nuestra vida. No solo que cruzaremos el Jordán de la muerte, sino que entraremos a la Canaán celestial, al disfrute por siempre jamás, a estar con nuestro Señor, a la liberación de este cuerpo de muerte, de este mundo corrompido, como dice allí en Apocalipsis, la alma de los mártires dice que claman: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No vas a vengar la sangre de tus siervos? Nuestro hermano, hoy oramos por este hermano y yo también me comprometí a hacerlo hace unos días. El pueblo de Dios sufre. Parece es injusto. Usted mire hombres piadosos que sirven al Señor con todo su corazón, entregan su vida y padecen. Y los cristianos padecen. Aquí en nuestra congregación nomás conozco casos. Y todos hemos vivido momentos dolorosos. Pareciera injusto. Pero lo leímos en Romanos recién. Si es que juntamente con Él padecemos, también seremos glorificados con Él. Es nuestra esperanza, hermanos. Es nuestra esperanza. Sin duda, hermanos, ser santo está conectado con el temor reverente. No hay posibilidad de avanzar en la santidad si no hay temor a Dios. No se puede ser verdaderamente santo si no tememos a Dios. Es a veces mejor, hermanos, estar limitado de montones de cosas, que a veces hablamos tanto de más, hermanos. No, nuestra lengua es muy larga porque no tememos a Dios. Tenemos malos pensamientos acerca del Señor muchas veces. Nos quejamos porque creemos que no es justo lo que estamos viviendo. Lo justo sería que nosotros seamos totalmente destruidos por nuestros pecados. Pensemos en nuestros pecados. Sin embargo, el Señor tiene misericordia y gracia para con nosotros. Es imposible avanzar en la santidad si no hay temor a Dios, si no hay un temor reverente. Y el temor no es el miedo al castigo, es el temor reverente. Él es Rey soberano. Y nosotros, piense usted en una autoridad política o si usted tiene un jefe de alto rango en su trabajo, ¿usted cómo se acerca a él? ¿Pegándole palmada, dándole órdenes? No, usted se acerca reverentemente, con temor. No sea que me eche, no sea que con respeto. Y nosotros debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial así, con respeto, con temor reverente. No vamos a entrar en el tema de lo que se practica hoy. Toda esta gente dándole órdenes a Dios, gritándole, etc. No, mi hermano, está muy lejos de la verdad todo eso. Gran parte, hermano, de nuestros fracasos en la santificación se debe a la falta de temor a Dios. Proverbios 1, versículo 7, ¿qué nos dice? Todos lo recuerdan. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin duda, el versículo expuesto, este versículo 17 que leímos, sirve como un encabezado a lo que va a desarrollar después, que es lo que vamos a compartir ahora, ¿no? Este encabezado y luego continúa una declaración doctrinal. Algunos eruditos dicen que los versículos 18 en adelante se utilizaban y se recitaban como himnos en la iglesia primitiva. Y lo vamos a leerlos, por favor. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados. Ninguno de nosotros se pudo salvar a sí mismo. La salvación no es que Dios, nosotros estamos en el alta mar
a la deriva y Dios nos tira un salvavidas y nosotros nos agarramos el salvavidas. No, nosotros ya tragamos agua, ya nos estamos hundiendo allá al fondo del mar y nuestro bendito Señor se tira de cabeza y nos saca del fondo del mar. Y nos saca arriba y nos da vida. Él nos rescató. Ninguno de nosotros pudimos haber hecho nada. Nosotros estábamos allá, tragando agua, listos para la condenación. Y nuestro Señor nos sacó. No es un salvavidas la oferta del Evangelio. El Evangelio, cuando viene y actúa como ese poder de Dios, da vida al que cree. Da vida, lo saca a luz, lo saca a la vida nueva. No es que nosotros pudimos hacer algo. Fuiste rescatados, dice. No dice, ustedes son buena gente que aceptaron a Jesús. Fuiste rescatado. No se pudieron salvar a sí mismos. Dios los salvó, dice, por su gracia. Dios nos salvó por su beneplácito. A Él le plació salvarnos. Y eso debemos recordarlo siempre. A Dios le plació salvarte. Podía no haberlo hecho. Sin embargo, Él seguía siendo justo, siendo perfecto, siendo santo. Sin embargo, a Él le plació salvarnos. A él le plació. En su consejo eterno, Él decidió salvarnos. Salvar a un pueblo en la persona de su Hijo. Como vimos la semana pasada, la salvación no es solo no me voy al infierno y me voy al cielo. No se trata de me escapo del infierno y de los horrores del infierno, pero ahora me voy al cielo a tocar el arpa. No. Eso es un reduccionismo del Evangelio. Eso es un reduccionismo de lo que implica la salvación. El texto nos dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Versículo 18. De vuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibiste de vuestros padres. La absurda vida, hermanos, que nosotros vivíamos lejos de Cristo. La vida sin fruto. La vida del comamos hoy y bebamos que mañana moriremos. La vida de aquel hombre necio, si quieren vamos a Lucas, versículo 19. La vida de ese hombre necio. Siempre me recuerdo este texto cuando... Estos son textos que en lo particular a mí siempre me golpean porque soy comerciante y siempre esta tentación está. La necedad de pensar de esta manera. Lucas 12, versículo 19 al 21. Lucas 12, perdón. Les dije 19, ¿no? Perdón. Es Lucas 12. Miren lo que dijo este hombre, ¿no? El rico insensato, lo conocen toda la historia. Dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Ese es el pensamiento humanista que heredamos de nuestros padres. No por los padres de carne, porque algunos pueden ser huérfanos y no tienen padres, o algunos se criaron con la abuela. No, está hablando en general. Esta es la educación mundana que nosotros hemos recibido. Es una vida absurda. Es una vida sin sentido, una vida sin Dios, es el absurdo total. ¿Para qué entonces trabajamos? ¿Para qué vivir? ¿Para qué? Si después no hay nada, si se termina todo en la tumba, ¿para qué acumulé? ¿Para qué fabriqué? ¿Para qué hice algo? Esa es la vana manera de vivir. El Señor nos salvó de eso, de ese tipo de vida, de ese tipo de pensamiento. Este tipo de pensamiento, como les decía, lo heredamos de nuestros padres y entendemos que es un tipo de pensamiento humanista, carnal, temporal, egoísta de los hombres sin Dios. No hay lugar para eso en un cristiano.
No debería, pero muchas veces lo hacemos muchas veces. Jesucristo, hermano, nos salvó de la ira de Dios, lo sabemos, ¿no? Del castigo del infierno por siempre y jamás. Pero también nos rescató de esa vana manera de vivir. El cristiano va en contracorriente. Todo el mundo va en busca de esas cosas. El éxito, la felicidad, las cuestiones temporales, el aquí y ahora. El cristiano va a contracorriente, ¿no? Él es extranjero en este mundo, nos dice Pedro. Entonces, aunque tiene sus obligaciones temporales como el resto, él utiliza esas cosas temporales, esas labores temporales, como un buen mayordomo. Busca que Dios sea glorificado allí. Entonces, cuando trabaja, busca la gloria de Dios. No busca el beneficio personal, busca la gloria de Dios. Entonces, trabaja no como el resto. Busca la gloria de Dios. Busca que otros vean el buen testimonio de Cristo. Busca las oportunidades para poder sembrar la palabra. Utiliza todo aquello que para otros es el hundirse cada vez más en su propio egoísmo, él lo utiliza para la gloria de Dios. Porque no significa que seamos cristianos, nos vamos a vivir todos en una comunidad y bueno, estamos lejos del pecado. No significa eso. Tendríamos que salir de este mundo, nos dice las Escrituras. Pero sí significa de que el cristiano va a contracorriente. Él sirve a Dios en todo lugar. Y todo lo que hace es sagrado. Todo lo que hace es santo para Dios. Él es extranjero en este mundo. Por eso debemos vivir en un temor reverente a Dios. Debemos procurar con nuestras vidas vivir piadosamente todos los días de nuestra vida. No solamente algunos. No solamente cuando estamos de buen ánimo y cuando fuimos a la iglesia, cantamos y alabamos al Señor y precioso y lloramos y nos cayeron las lágrimas. Y no. Cuando tampoco hay eso. Cuando tampoco hay emociones. Cuando no hay a veces... Nosotros no encontramos en nosotros mismos esas evidencias, ¿no? Ahí tiene que haber carácter. El cristiano debe ser una persona de carácter, de templanza. Usted piense en sus hermanos de la historia, en los hermanos que han sufrido, piense en ellos. La templanza que han tenido que tener para no maldecir a sus torturadores y orar por ellos. Piense en eso. Les recomiendo siempre alguna literatura acerca de los cristianos perseguidos. Hermanos, nosotros porque el Estado nos cobra algún impuesto, ya rebuznamos y nos enojamos y queremos armar una revolución. Estos hermanos oraban por los que los castigaban duramente. Quizás el Señor les conceda que se arrepientan. Qué lejos estamos, ¿no? Dice, fuiste rescatado, fuiste comprados por precio, nos dice la Escritura, y utiliza una comparación. Dice, primero como algo negativo pone el oro y la plata. Metales preciosos, muy codiciados, perdurables, son de los que más duran, pero sabemos que también que son perecederos al fin. La plata, un ejemplo, expuesta al aire y algunos químicos, algunos ácidos, pierde el color, pierde el brillo y se puede incluso desgastar. Estas son cosas terrenales que no pueden salvar a ningún hombre. Hermano, no hay suma de dinero que pueda salvar a un hombre. No hay suma de dinero que pueda salvar a un hombre. Y aquí quiero abrir un paréntesis y nos vamos a meter en algo de historia. Me recuerda a ese interesante hecho histórico. Cuando lo leamos ahora, usted va a ver, es ridículo, pero es de total relevancia. Porque sigue vigente este tipo de comportamiento. A la luz de, no puede ser comprado por oro y plata, ¿no es cierto? A la luz de eso. Johann Tetzel, el famoso monje dominico contratado por las autoridades de la iglesia en Roma, él fue contratado para vender indulgencias en Alemania, contemporáneo de Martín Lutero. Él tiene una frase que lo transportó a la fama, a la eternidad. Dice, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Qué chanta, ¿eh? Así era el discurso de propaganda del monje dominico, quien vendía a domicilio, el perdón de los pecados como un charlatán de ferias. Tetzel nació en el año 1465 en Sajonia, Alemania, y se unió a la orden de los monjes dominicos
en 1489. Su especialidad era, miren la especialidad que tenía, ¿no? Era vender indulgencias. Era un astro vendiendo indulgencias. Era un capo vendiendo indulgencias. Para la primavera de 1517 él estaba vendiendo indulgencias autorizadas por el Papa en los territorios de Alberto, arzobispo de Muguncia, justo sobre la frontera de Wittenberg. Miren dónde estaba, ahí cerquita de Lutero, dice. Él afirmaba, él armaba como un pequeño altar y ponía una cruz, la cruz papal, ¿no? Esa cruz papal. Él afirmaba que bajo la cruz papal estas indulgencias eran vendidas. Estas indulgencias contenían tanto poder y esa cruz tenía tanto poder como la cruz de Cristo. Trasladémoslos a nuestros tiempos. Eso sigue pasando en el catolicismo, sabemos, ¿no? Las reliquias, etc. Pero eso sucede en las iglesias evangélicas. Pastores venden bendiciones. Hemos escuchado, ustedes en las redes sociales lo habrán escuchado, hasta salvación, que te llevan por dólares, te lleva al cielo. Nada cambió, hermanos. Las mismas herejías se repiten en la historia. Una indulgencia, ¿sabe qué era? Era una cancelación impartida por la Iglesia Católica Romana de todo o de parte del castigo por el pecado sufrido aquí o en el purgatorio. Esta indulgencia, dice, establecía que el portador de ese documento ha pagado el precio de su indulgencia, de la indulgencia, y tiene derecho a remisión completa de los pecados por confesión. O sea, él tomaba su título de indulgencia, que había distintos títulos, pero él tomaba ese título y iba al párroco y confesaba sus pecados. Y el párroco, dice, estaba facultado por la iglesia, y hasta el día de hoy está facultado por la iglesia, a decirte absuelvo de toda transgresión, maldad y pecado, por grandes y graves que sean. Miren qué tremendo, ¿no? Dice, cuando los feligreses de Martín Lutero le preguntaron acerca de las indulgencias, él se preocupó de que con esto ya no existiría ningún verdadero arrepentimiento. Temía que la gente razone que si el perdón de todo pecado podía ser comprado, no había necesidad de una mayor preocupación por sus almas. Total, me arrepiento. La falta de seguridad en la salvación, la falta de temor reverente a Dios también es algo parecido. Porque si nosotros podemos aceptar a Jesús, cuando nosotros, vivamos la vida como querramos y algún día nos arrepentiremos, ¿no? Si el perdón podía ser comprado, no había necesidad de una mayor preocupación por sus almas. Lutero sabía que él debía proteger a su rebaño de esta práctica peligrosa. Cierro paréntesis. El dinero no puede comprar a nada, no puede comprar nuestra salvación, no puede comprar el perdón de pecados, como tampoco las obras. Solamente en virtud de la obra de Cristo, arrepentido de nuestros pecados y confiando plenamente en su obra, es que nosotros podemos acceder a la salvación. No hay otra manera. Fuimos comprados, aquí dice, y luego de introducir esta comparación del oro y la plata, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos, hermanos, comprados por la preciosa sangre de Cristo. Al igual que Israel en tierra de Gosén, Egipto, ¿no? En el mes de Nisán dice que tomaron un inocente, perfecto cordero para celebrar la Pascua. Y comieron la Pascua y rociaron los postes de su casa y los dinteles de sus casas esa noche, y esa noche comieron el cordero pascual. Los autores del Nuevo Testamento declaran lo siguiente, nos declaran que Cristo es el Cordero de Dios, que Él es el que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hebreos declara lo siguiente acerca de Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El gran sumo sacerdote y el sacrificio ofreciéndose por su pueblo de una vez y para siempre.
Hermanos, si estas cosas no nos motivan a vivir en santidad, en temor reverente, si estas cosas no nos hacen temer a Dios, ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? Versículo 20. Ahora nos vamos a meter en algo un poquito más profundo, diríamos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Le decía, acá nos metemos en lo que es la teología profunda, ¿no? Y prestemos mucha atención a esto, por favor, les pido. Aquí encontramos dos conceptos bien balanceados en este versículo. Antes de la fundación del mundo y los postreros tiempos. Eso está bien balanceado allí. Estos conceptos solo lo puede declarar la deidad. Nadie puede declarar estas cosas a no ser que sea Dios. A no ser que sea Dios. Porque Él conoce todas las cosas. Él las sostiene. Y esto demuestra su presencia en el tiempo, en el espacio. Esto demuestra su trascendencia. Demuestra que Él es atemporal. Esto nos demuestra que Dios es eterno. Y debemos temerle. Temor reverente. Temor reverente. También nos dice que Cristo fue destinado. Ahí se puede traducir como predestinado, como elegido, como escogido, o destinado como dice aquí. Dice que fue antes de la creación del mundo. La encarnación del Verbo de Dios, hermanos, siempre recuerdo esto, no fue el plan B. Yo me acuerdo en mis primeros tiempos de cristiano, me decían, y bueno, Dios hizo todo perfecto, pero el hombre pecó. Entonces tuvo que venir Jesús. Ustedes no sé a ustedes si se lo enseñaron así, pero yo me acuerdo que a mí me lo enseñaban así. Y yo dije, qué bárbaro. Somos un desastre, mirá lo que hicimos. En realidad sí hicimos un desastre. Pero Dios sabía todas las cosas. Y esto era parte del plan de Dios. Esto sí supera nuestra comprensión, ¿no? Pero sabemos que la encarnación del Verbo de Dios no fue el plan B. No fue una solución a algo que salió mal. En el consejo eterno, antes de la creación, en la eternidad pasada, el Hijo fue destinado a ser el Cordero de Dios. El sacrificio para su pueblo. Como nos dice la Escritura, dice que para llevar muchos hermanos a la gloria. Gloria a Dios por eso, hermano. Esto estaba en el plan, en el consejo eterno de Dios. No fue que éramos pobrecitos, no, Dios quiso así. A Él le plació hacerlo así. Y gloria a Dios por eso. Que yo no tuve que hacer nada. Que estoy acá por la gracia. Que vos estás en Cristo por la gracia. Por su gracia, nada más que por su gracia. Él vino con el propósito de salvar a los escogidos. En una época que Pedro describe como estos últimos tiempos. Pedro no solo tiene en mente los días de la vida de Jesús en la tierra, ¿no? Más bien, todo el periodo desde el nacimiento de Jesús hasta su eventual regreso, esto constituye los últimos tiempos. No es que porque mañana vemos en las noticias o con lo que hemos visto en estos tiempos, que el coronavirus y que alguna plaga y que alguna guerra. No, estamos desde la encarnación del Cordero de Dios, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, hasta la vuelta del Señor, hasta allí son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. La designación de Cristo en la eternidad, hermanos, y su aparición en el tiempo tienen un solo propósito: redimir a los creyentes, a usted y a mí. Pedro escribe a los creyentes que esto ha sucedido por amor de ellos, por amor de usted, por amor mío. Los creyentes, sean judíos o gentiles, son personas altamente privilegiadas, porque Dios los ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito por nuestra redención. Como nos dice allí en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo tomé de la cita de William Hendrickson. Versículo 21 y ya terminamos. Dice, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria.
La resurrección, hermanos, la resurrección de Cristo es la doctrina cardinal para nosotros, para los cristianos. Sin resurrección, la fe cristiana no es más que un conjunto de normas morales. No tenemos nada sin la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no tenemos nada. No sabríamos si hay vida eterna, si hay resurrección de los muertos. No sabríamos nada, sería una ignorancia total. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 21 nos decía, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Solo es a través de Cristo, de su resurrección. Mediante la obra de Cristo nosotros creemos en Dios y principalmente por el hecho de que Dios le resucitó de los muertos al tercer día. Sin esto no tenemos cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no tenemos cristianismo. 1 Corintios 15, versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Debemos prestar mucha atención a eso, siempre. Romanos 10, versículo 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué hermoso texto. Hermano, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, la fe y la esperanza es lo que quiere transmitir el apóstol aquí a este grupo de iglesias, de hermanos. La fe y la esperanza van juntas, se retroalimentan, es una combinación preciosa. Así como Dios levantó a Jesús de los muertos y le glorificó y le dio gloria, así va a ser con nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos. Ellos podían enfrentar tranquilamente el hecho de perder sus vidas terrenales. Ellos podían enfrentar la muerte con gozo. Dios me va a levantar de los muertos y veré al Salvador. Y lo que era ya no será más. Y el Señor enjugará todas mis lágrimas. Y eso es esperanza. Eso es esperanza. Nosotros estamos muy cómodos, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad que nos acostumbramos a vivir muy bien. Pero no es así en el resto del mundo. Nuestras sociedades, más o menos bien organizadas, funcionan así, pero en muchos lugares, fíjese cómo vive un cristiano en la India. ¿Cómo vive un cristiano en India? ¿Cómo vive un cristiano en la zona de Palestina? ¿Cómo vive un cristiano en China? ¿Cómo vive un cristiano en Mongolia, en Nigeria, en Irak, en Irán? ¿Cómo vive un cristiano allí? No vive de la misma manera que nosotros. Tienen solo la esperanza de la resurrección, de que el Señor venga por ellos. Ellos están esperando con gozo ese día. No cambiarle el auto, no que terminar nuestra carrera, no aprender un nuevo idioma, no, ellos están esperando a su Salvador. Y nosotros debemos hacernos de esa idea, hermanos. Tenemos que cambiar nuestra visión de Dios, tenemos que vivir con temor reverente de nuestro Salvador. Sabemos que el mundo puede cambiar de un día para el otro, ¿no? Esto que hemos vivido lo demostró. Y sabemos que los focos de persecución a la iglesia cada vez están siendo más grandes. Yo le animo a que usted investigue. No nos quedemos con este evangelicalismo que nos muestra todo el día cantando y cantando y cantando y saltando y hasta música electrónica en la iglesia y ridiculeces. ¿Qué harán a la hora de la prueba? ¿Qué tendrán a la hora de la prueba? Nosotros debemos fortalecernos en nuestro Señor. Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, la fe y la esperanza van juntas, hermano. La muerte no es más, como le decía, que el boleto de la entrada a la gloria. Esto debe llenarnos de gozo y de valentía. A estos hermanos que eran amenazados con sufrimientos severos, con pérdida, con dolor, esto los envalentonaba, diríamos, ¿no es cierto? Algunas historias ya le he leído, ¿no? De aquellos que iban al circo romano y decía, dale,
Atravesame ya de una vez por todas. Así ya puedo ver a mi Señor. Pensamientos finales les dejo, hermanos. Todo este conocimiento de Dios, de la obra extraordinaria de nuestro Señor Jesús en nuestro favor, debería producir en nosotros reverente temor. Y eso transformar nuestras vidas en vidas santas, justas y piadosas. Una persona temerosa de Dios, hermanos, sin duda busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios en todo lo que hace. Él se identifica de tal manera con el Salvador y lo que él más quiere es que su Padre sea glorificado, que Dios sea glorificado en su vida, aún si eso es a costa de sufrimientos personales. Y usted piense, Dios siempre es más glorificado, como diría John Piper, cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, a pesar de que estamos en medio del dolor, si nosotros estamos satisfechos en Dios en ese momento, Dios es mucho más glorificado que curándonos, que dándonos una bendición, que haciendo que tengamos éxito en algo temporal. Dios siempre es mucho más glorificado cuando podemos alabarlo en el dolor. Les dejo el último versículo, Romanos 8:17, lo leímos hoy. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos bendiga, hermanos, y que tengamos